Hola, buenos días a todos. Qué bendición estar todos juntos reunidos desde donde quiera que estemos para alabar al Señor Jesucristo. Vamos a empezar esta mañana abriendo nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2 y vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiero invitarlos a que en donde estemos cerremos nuestros ojos y le demos las gracias al Señor, porque Él se humilló hasta lo sumo y se hizo siervo y se hizo igual a nosotros para salvarnos, para limpiarnos, para perdonarnos, para hacernos deseables para Él. Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta mañana por hacerte obediente hasta la muerte, Señor. Por haberte hecho obediente hasta morir en la cruz, Señor. Por haberte llamado y hecho maldito para que nosotros fuéramos llamados santos, benditos, Señor, bendecidos por ti, Señor Jesucristo. Para que nosotros dejáramos de ser tierra desolada, para que dejáramos de ser desamparados, para ser tierra deseable para ti, Señor. Para ser, Señor Jesucristo, tu esposa, Señor Jesús. Te damos las gracias por haber sido obediente, te damos las gracias por haberte hecho siervo, Señor, para servir al Padre, Señor Jesucristo, en la muerte en la cruz y haber resucitado de los muertos, Señor. Te damos las gracias, gracias, Señor, porque ¿qué hay de especial en nosotros? ¿Qué hay en nosotros para que nos mires y tengas aún complacencia en nosotros y en bendecirnos y en llamarnos, Señor Jesucristo, a pertenecer a ti, Señor Jesús? Gracias, Señor, gracias por tu obra en la cruz, gracias por el amor con el que nos amaste, con el que obedeciste al Padre, aún sin querer, Señor Jesucristo, morir. Gracias por haber entregado tu vida, Señor Jesucristo. Como decía nuestro pastor, Señor, tú entregaste tu vida, no fue arrebatada, tú la entregaste para darnos vida a nosotros, porque sabías que era necesario, Señor, para que entráramos, Señor, a la presencia del Padre, para que fuéramos salvos por la eternidad, Señor. Gracias.
tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí, y tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia y tanta misericordia, tú me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí, y tanta gracia yo no puedo resistir. Oh. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más y más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Encuentro mi lugar en ti, Jesús. Mi escondite seguro eres tú. Encuentro mi lugar en ti, Jesús. Señor Jesucristo, gracias, gracias, Señor, gracias
por haber dado tu vida por nosotros. Gracias, Señor, por habernos dado de ti, de tu presencia, de tu amor. Gracias porque nos llenas de ti. Gracias, Espíritu Santo. Hoy venimos a alabar y bendecir tu nombre, porque no hay otro nombre como tu nombre, porque no hay otro Dios, Señor, porque no hay nada, no hay nadie que se compare ante tu magnificencia, ante tu poder, ante tu majestad, Señor. Ante tu grandeza, ante tu poder, Señor Jesucristo. Gracias por habernos hecho tus hijos, papá. Gracias. Gracias por llamarnos tuyos, Señor. Gracias, gracias por habernos dado bendición en los lugares celestiales, Señor. Gracias. Gracias por tu poder, gracias por tu gloria. Señor, hoy te damos la gloria y la honra porque solo tú la mereces, porque solo tú eres grande, porque solo tú eres digno, Señor, porque solo tú eres el camino, Señor Jesucristo, porque solo tú reinas por los siglos de los siglos, admirable y consejero, príncipe de paz, Dios consolador. ¿Quién es el Rey de gloria? Sin igual es su esplendor. ¿Quién es el Rey que es santo? Ante el todo se postrará. Cristo, Cordero de Dios, Rey Salvador, solo tú mereces alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono, reinas, gloria doy. Gloria doy solo a ti. ¿Quién es el Rey de gracia? Qué grande y compasivo es Él. ¿Quién es el Rey que es digno? Las naciones te alabarán. Cristo, Cordero de Dios, Rey Salvador, y solo tú mereces alabanza eterna, solo tú, sentado
eres el Rey que salva, poderoso Dios de amor. Tú eres el Rey que diste tu sangre para vida dar. Cristo, Cordero de Dios, Rey Salvador. Solo tú mereces alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono reinas. Gloria doy solo a ti. Y solo tú mereces alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono reinas. Gloria doy solo a ti. Y solo tú mereces alabanza eterna, solo tú, sentado en tu trono reinas. Gloria doy y gloria doy solo a ti. Gloria doy y gloria doy solo a ti. Señor, solo a ti te damos la gloria, solo a ti te damos la honra, solo tú mereces la alabanza por los siglos de los siglos, Señor Jesucristo, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, porque solo tú puedes responder nuestras preguntas, Señor. Aún danos libertad en nuestro corazón para preguntarte y que tú nos respondas, papá, así como Job, Señor. Pero que estemos dispuestos a escuchar tu respuesta, no nuestro parecer, no lo que queremos oír, no lo que quisiéramos saber, no lo que quisiéramos aprender, no lo que quisiéramos decirle a los otros, no lo que quisiera que fueras tú como Dios, Señor, sino tu grandeza, tu poder, tu verdad, tu poderío, tu majestad. Señor, tú eres Dios inigualable, tú eres el creador del universo entero. Nuestras palabras, nuestras mentes no te pueden contener, no te pueden describir. Señor, tú eres Dios magnífico, no hay nadie como tú. Señor Jesucristo, no hay nadie como tú. Sé tu fortaleza, que sea tu poder, que sea tu amor en nuestras vidas derramándose en nuestras situaciones, en nuestros hogares, en nuestros pensamientos.
Señor, en nuestros cuerpos, en lo que sabemos, en lo que conocemos, todo lo rendimos a ti, Señor, en este día, en esta mañana, Señor Jesucristo. Solo tú eres verdad, solo tú eres real, solo tú conoces el pasado, el presente y el futuro. Solo tú estás por encima, solo tú reinas, solo tú eras desde el principio y no tienes final. Solo tú, Padre eterno, solo tú, Señor. Es Cristo, la luz del mundo. Es Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador, mi Rey. Y el gran Maestro es Cristo, el buen Pastor. Es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo. Es Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador, mi Rey. Y el gran Maestro es Cristo, el buen Pastor. Es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna.
háblanos, solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Para nosotros, Señor, como quiera que estemos, confundidos, perdidos, no importa. Tú tienes palabras para nosotros. Señor, háblanos, que podamos escuchar tu voz claramente, que sepamos discernir cuando es la voz de nuestro pastor el que nos habla, el que nos dice, el que nos guía, el que nos lleva, Señor Jesucristo. Que queramos ser libres del pecado, que queramos ser libres del pecado, de nosotros, de nuestra propia maldad. Que queramos poner en nosotros el querer como el hacer, de buscarte a ti, de conocerte a ti, de vivir para ti cada día más, de acercarnos a ti. Señor Jesucristo, aun si tú nos hablas, que queramos conocerte en tu palabra y corroborar que tú ya le habías hablado a tus hijos de lo que nos hablas a nosotros, de que lo que tenemos en nuestro corazón es tu palabra, son tus leyes, son tus mandamientos, es tu Espíritu Santo que vive. Señor, gracias. Gracias, gracias, porque a los que llamaste nos trajiste aquí, Señor. Gracias, gracias, te damos las gracias por esta mañana, por este tiempo, por lo que vemos en el mundo, Señor. Te pedimos y te suplicamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Que seas tú en esta mañana, que seas tú en esta semana, Señor, grande y poderoso, glorificándote en nuestras vidas. Señor, guía tú nuestros pasos. Nuestros son los pensamientos, pero tuya la respuesta de la boca, Señor. Que seas tú, nada pasa sin que tú estés ahí, sin que tú lo permitas. Nada se sale de tu voluntad ni de tu palabra, Señor, ni de tu poder, Señor Jesucristo. Bendice nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor Jesucristo. Bendice a tus hijos en sus hogares y en lo que cada uno está viviendo, Señor. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Que te oigamos a ti y te veamos a ti, Señor Jesús. Es en el nombre tuyo, que es sobre todo nombre, que nos hemos reunido, Señor, en esta mañana en espíritu, Señor, para alabarte y bendecirte. Amén. Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga enormemente. Los dejo con nuestro pastor. Que sea el Señor hablando por medio de Él. Que podamos disfrutar de su palabra, de la palabra viva del Señor Jesucristo. Les mando un abrazo y que tengan un feliz día. Hola, hola, muy buenos días. Que el Espíritu Santo siga guardando, edificando, preservando y protegiendo sus vidas. Que levante muros para que no toque nuestras vidas esa maligna enfermedad, porque es el maligno esa enfermedad. Pero el Señor está con su pueblo, preservando, guardando, siempre orando, pidiendo la protección y manteniéndonos en oración. Hemos disfrutado un tiempo de oración. Que el Señor siga bendiciendo a los chicos, adoradores que están en la presencia del Señor y que nos llevan a la presencia del Señor también, ¿no? Que Dios los usa para eso. Jóvenes, hoy concluimos domingo, al final hacemos la Santa Cena. ¿Se acuerda que les dije el viernes que prepararan la Santa Cena? ¿Cierto? Ahí en la casita, con el pan, con el jugo de zumo de uvas, y al final lo celebramos. Hoy concluimos Juan, el Evangelio de San Juan, y lo concluimos con el capítulo 1, que no habíamos leído, pero es muy interesante este cierre de esta manera. No lo preparé así, pero el Espíritu Santo lo prepara de esa manera.
Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Espíritu Santo, gracias por todo lo que nos has enseñado en el Evangelio de San Juan. Gracias por la forma sobrenatural en que has tocado nuestras vidas. Y esta conclusión en el capítulo 1, que nos hables hoy a nuestro corazón, a nuestras entrañas, a nuestro espíritu y nos edifiques. Te damos muchas gracias por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esa imagen, Juan capítulo 1, con esa frase que leí algún día. Jesús, el Evangelio de San Juan. Jesús, Dios en sandalias. Es hermoso. Viene una frase que dice: póngase en los zapatos de los demás. Bueno, Dios eterno, omnipotente, se pone en nuestros zapatos. Y ni siquiera vienen zapatos, en sandalias. En sandalias. Jesús es Dios en sandalias, para enseñarnos a vivir, para enseñarnos la humildad, para enseñarnos a recibir, para enseñarnos a aprender, para enseñarnos que abandonemos la soberbia y que dejemos que Él transforme nuestras vidas. Somos sus discípulos y Dios tiene muchos instrumentos para edificar nuestras vidas. Esa escena es muy bonita, ese dibujo que hay ahí, Jesús en sandalias, Dios en sandalias. Vamos, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y comienza el Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta introducción es descomunal, porque es la presentación bíblica del Padre de Jesús, colocándolo en la preeminencia, dice Filipenses capítulo 2, Hebreos capítulo 1, la preeminencia de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie conoce al Padre sino por Él. Porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Juan manifiesta la preeminencia de Jesús, diciendo: en el principio era el Verbo, era Cristo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Por eso afirmamos bíblicamente que Jesús es Dios. Además, porque nadie puede hacer las cosas que Jesús hizo si no es Dios. Si no es Dios. Por eso concluir con el capítulo 1 es muy interesante, porque ya hemos recorrido la presentación misma de la vida de Jesús y concluye en el capítulo 1 diciéndonos: Él es Dios. Y el verbo es que la palabra se hace carne. Porque es interesante, porque una cosa es cuando yo te digo: mira, Él es esto, esto y esto. Y creemos en la palabra. Dios existe. Pero cuando ves a Jesús, ya no es la palabra, ya es Dios hecho carne, habitando entre nosotros.
Qué interesante. Qué interesante. La gente nos dice, preséntame a Dios, yo te presento a Cristo. Lee, estudia, vive la vida de Cristo. Él es Dios. Cada frase y cada palabra que estudiamos en el Evangelio de San Juan nos sorprende. Nos sorprendió porque ya estamos concluyendo. Nos sorprendió con la unción, con el poder y con esas palabras que no se nos olvidan nunca, que no fueron dichas por hombre, sino por Dios. Él es, como Él dijo, yo soy. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se dice que las tinieblas no se pueden medir porque no existen. La luz se mide porque sí existe, hablando de física. No se mide la intensidad de la luz, la velocidad se mide de la luz. Se habla de años luz de velocidad, pero no de las tinieblas, no se pueden medir. Porque la definición de las tinieblas es la ausencia de la luz. Todo está oscuro hasta que prendes una vela y se disipan las tinieblas. Las tinieblas las disipan la luz. Las tinieblas de la vida de los hombres se disipan cuando tú estás con Cristo. Entonces, esa oscuridad en tu corazón desaparece. Esa oscuridad en todo sentido, incluyendo el no poder conocer a Dios, incluyendo el no poder conocerte a ti mismo, incluyendo el no poder conocer a los demás y lo que nos rodea. Pero cuando hay luz en nosotros, o sea, cuando está Cristo, se disipan las tinieblas. Qué presentación más grande la de Juan aquí. Versículos 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿De qué Juan está hablando? Este Juan, el evangelista, discípulo de Cristo, está hablando de Juan el Bautista, el mensajero enviado delante de Cristo. Y dice, este Juan, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, o sea, de Cristo, a fin de que todos creyesen en él. Nos deja entonces la presentación de Jesús a nosotros. Juan el Bautista está entregando, ¿cierto?, la posta al Señor. Miren lo que sigue diciendo. Este Juan el Bautista, versículo 8 y 9. Juan no era la luz, dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. Era la presentación de Jesús como la luz del mundo, como la respuesta a la necesidad en todo sentido, la necesidad de salud mental, la necesidad de salud física, la necesidad de salud emocional, pero sobre todo la necesidad de salvación. Él era la respuesta. Él era la respuesta. Y Juan no. Juan el Bautista era la voz que clama en el desierto. Es el que presenta al Señor, el que prepara el camino, como lo dice Isaías. Versículos 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho,
Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús se presentó, la luz llegó y pisó este planeta. Dios con esa inmensidad en sandalias, pisando este planeta como uno de nosotros, sin pecado, perfecto, pero como uno de nosotros. Estatura, peso, órganos, cuerpo, alma, a enseñarnos, a morir, a salvarnos. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y todavía vivimos el que el mundo no le conozca. Dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino? A salvar. Porque la gente se puede sanar una enfermedad y se tendrá que morir un día de viejo. Pero si no se salva, lo ha perdido todo, ¿no? Así lo dice el Evangelio. ¿De qué te sirve que ganes todo en esta vida y pierdas tu alma? Lo has perdido todo. Y los suyos no le recibieron, porque la presentación fue a Israel. Porque Israel fue escogido en el tiempo para encarnar, para recibir como pueblo al Mesías, y su religiosidad lo rechaza. Pero igual el Evangelio viene y crece. Y estos hombres son discípulos y eran del pueblo de Israel. Y el mismo Jesús. Versículo 12 y 13. Él vino, se presentó, el gran yo soy, en sandalias. Y dice, hay gente que no lo recibió, a lo suyo vino Jesús, muchos no le recibieron, su pueblo no le recibió a Israel, pero dice, mas a todos los que le recibieron, porque no todos lo rechazaron. El pueblo como tal lo rechaza, pero la gente no. El mundo vive otro cuento hoy en día, pero la gente no, porque la gente va a la iglesia, la gente ora, la gente busca, la gente recibe a Jesús todos los días. Hay fiesta en el cielo porque hay alguien que le recibe todos los días. No uno, muchos, pero con uno hay fiesta. Y a esos, como usted y como yo, que le hemos recibido, dice, y creemos en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nos dio el reconocimiento o el apellido de ser hijos de Dios. Nosotros, como el que es hijo de un príncipe y se siente orgulloso de eso, de ese máximo honor, nosotros más. Decir que somos hijos de Dios. Y como dice Romanos 1:16, y no nos avergonzamos del Evangelio. Y no nos avergonzamos de decir que somos hijos de Dios. Es un honor ser hijo de Dios. Es un máximo honor decir que le hemos recibido y que hemos creído en su nombre. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso, no es que los padres abandonan, porque Dios no nos abandona. Nosotros no nacimos por accidente. Hay testimonios que hemos escuchado de madres que trataron de abortar sus hijos de muchas maneras y nacieron. Porque nos reitera el Señor que usted y yo, los hijos de Dios, no nacimos porque mi papá y mi mamá se juntaron, sino por la
expresa voluntad de Dios. No nacimos de la voluntad de la carne, sino de Dios. Por eso démosle gracias a Dios por los padres que tenemos o por los padres que no conocemos. Si hay alguien que no haya conocido a su padre, pues tienes que recordar que no fue él el que te dio la vida, que es un instrumento de Dios, que el que te dio la vida es él, es Dios. Y que cuando ya tú le recibes, pues ya no tienes ese apellido, ya tenemos todos el mismo apellido, que se llama hijos de Dios. Hijos de Dios. Qué honor ser hijo de Dios. Ser reconocido por mi Padre Celestial. Yo soy huérfano. Mi padre, que me amó con locura, murió cuando yo tenía 13 años y me adoptó el Señor. Y si mi padre me amó y hubiera hecho muchas cosas por mí, Dios superó cualquier anhelo y deseo que mi padre tuviera sobre mi vida. Porque Dios ama con locura. Y tengo 58 años y medio y el amor de Dios todos los días. Porque Él nos ama con locura. Su amor es eterno. No somos huérfanos. No vivimos en la orfandad. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos padre. Luego pierdo a mi madre a los 22 años. Tengo madre. Dios es mi padre. Dios es mi madre. Si tu padre y tu madre te dejaran, yo te recogeré. No te sientas solo, porque eres un hijo de Dios. Tu padre está vivo, tu padre está en ti y tu padre te ama. Y como aquel cantante, yo solo sé que yo soy su hijo, que él es mi padre y mi padre me ama. No somos huérfanos. Los hijos de Dios tenemos padre. Y nos sentimos preservados y guardados. Por eso hemos creído en su nombre. Versículo 14 y 15. Y aquel verbo fue hecho carne, Dios en sandalias, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hay gente que se atreve a ser seguidor de Juan el Bautista. Si somos seguidores de la Virgen María, o de Juan, o de Juan el Bautista, o de Pedro, o de David, tiene que ser seguidores de Cristo, porque ellos todos fueron seguidores de Jesús. Ellos vinieron a enseñarnos a nosotros el amor a Cristo. La Virgen María vino a que amáramos a Cristo y a que aceptáramos el Salvador. Ese era su función. Ese era su llamado, ¿cierto? Y ese es el llamado de Juan. Este es Jesús. Sí, y dice: el que viene después de mí, porque ustedes me oyeron predicar todos estos años, dice Juan el Bautista, pero ahora viene uno después de mí, pero que era antes de mí, porque ha sido desde siempre, dice ahí, porque era primero que yo. Y Juan el Bautista empieza a desaparecer de escena para presentar a Dios en sandalias, a Dios mismo caminando. Miren lo que dice luego, versículos 16 y 17. Porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos
y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El mundo entero no conocería al Padre si no es a través de Jesús. El evangelio se ha extendido de polo a polo y se ha extendido a través de Jesucristo. Podemos conocer al Padre por el Hijo. Sin Él no puede ser posible conocer al Padre. Así que de Él es que tomamos gracia sobre gracia, porque Él trae la gracia y la verdad. Todo viene a través de Él. Sin Jesús no sería posible conocer al Padre. Versículo 18. Y dice Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es el que nos da a conocer al Padre? Jesús. Versículo 19, 20 y 21. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y cuando se referían al profeta, se referían a Isaías, se referían a Elías, se referían a Ezequiel, ¿cierto? Y él dice: no lo soy, ¿cierto? Versículo 22 y 23, y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nosotros somos, de alguna manera, guardando las proporciones, los Juanes el Bautista. Y diciéndole, bueno, no que vendrá, sino que ha venido. Presentamos a la gente a Jesús. Quien me compartió, me presentó a Jesús. Y a veces la gente dice: es que usted no soy yo. Si supieran tal cual soy, ¿cierto? Se enterarían que es Jesús. Es Jesús, no nosotros. Venimos a hablar de Jesús, no de nosotros. Juan dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Busquen a Dios, enderecen sus caminos y vuélvanse al Padre, vuélvanse a Cristo. Versículo 24, 25, 26, 27. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno de quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Qué presentación, ¿no? Porque mucha gente seguía a Juan el Bautista, muchos, y ya nos vamos a dar cuenta. Seguían a Juan el Bautista mucha gente. Entonces los fariseos y saduceos ya empezaron a asustarse, como siempre es propio de los religiosos, ¿verdad? Y entonces empezaron a indagar en Juan. Pero ya Juan empieza a salir de escena para presentar a Cristo, para decir: yo no soy, yo soy el mensajero. Yo vengo a contarles quién es, ¿no? La gente no nos puede mirar a nosotros. Esto venimos a presentar a Cristo, ¿no?
Nosotros venimos a hablar de Jesús. Quien muere en la cruz es Jesús. Nosotros no podíamos hacerlo. Y Juan empieza a presentar a Cristo. Versículo 28 y 29. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase tiene una fuerza y un poder increíble, porque los sacrificios de Levíticos, de Números, de Deuteronomio y en Éxodo eran sacrificios de animales que tapaban en algo el pecado de una persona, de una familia o una vez al año de Israel. Pero ya aquí hace un enunciado Juan el Bautista: este es el Cordero, no que quita el pecado de un hombre, no que quita el pecado de una familia, no que quita el pecado de una nación, sino del mundo. Algo sobrenatural, algo sublime, porque el mundo necesita ser restaurado. El mundo necesita nacer de nuevo. Sin ese nuevo nacimiento no se puede ir al cielo. Por eso Juan dijo ahorita: yo bautizo en agua, pero viene uno que lo va a bautizar en el Espíritu, en fuego, ¿no? Es Él. Y imagínense esa escena, eso lleno de discípulos, gente en el río Jordán bautizándose, y viene caminando Jesús solo, porque todavía no había escogido los discípulos. Viene solo, ¿verdad? Y Juan se levanta y dice: este es el Cordero de Dios. ¡Qué presentación! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí o no? Ya había dicho que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, ¿no? ¡Qué presentación! ¡Qué poder hay ahí! Dios en sandalias. Hubiéramos estado nosotros ahí. Pero bueno, igual, nos emocionamos igual, ¿no? Como si estuviéramos allá en el río Jordán. Versículo 30, 31 y 32. Este es aquel en que yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Ya hablamos en Juan 16 del Espíritu Santo, ¿no? Que fue enviado después a nosotros y que hoy está en nosotros. Y dice Corintios que somos templo del Espíritu Santo. Y dijimos que paloma, porque la paloma, ¿cierto?, es un ave que no es ni de rapiña, porque Jesús viene así, ¿cierto? Por eso incluso la paz es representada por una paloma, ¿cierto? Porque eso es lo que representa es más agresiva una hormiga que una paloma. Es más peligrosa una hormiga, un gusano, que una paloma. Y es que viene representando esa paz sobrenatural. Dios se empieza a presentar no con fuego y trueno, sino con amor. Con amor. Jesús, y la paloma viene y ¡prucut! ¿Sí o no? No un águila. ¡Oh, arra! No, una paloma. ¿Cierto? Por eso Jesús ya empezó a enseñar: bienaventurados los pacificadores, después, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque verán, ¿verdad? Y no es con ejército ni con espada, es con su Santo Espíritu, ¿no? Quien convence, transforma y cambia las circunstancias y las personas es el Espíritu Santo. Y no con cosas así extrañas,
con amor sobrenatural, que ni nos damos cuenta, solo nos inunda de amor y eso transforma nuestras vidas. ¡Qué presentación! El Hijo de Dios, cuando todos los hombres, para hacer una presentación, le presento a no sé quién es, que tiene 3 cartones, doctorado, bravo, un aplauso para él y da. Este es el campeón de no sé qué cosa, este es el doctor tal, este es el que hizo, inventó y tal. Nosotros nos vivimos presentando así. Y Dios, para presentarse, se presenta en sandalias, ¿no? Y en una paloma acá, el Espíritu Santo. ¿Sí o no? El Espíritu Santo. Los conquistadores usaban águilas y enormes caballos para meter miedo. Hoy los hombres arrogantes, los gobernantes se presentan con ejército y tanques y cosas. Y el Señor, que es el Dios eterno, en sandalias. ¿Sí o no? Para que le recibamos, para que le aceptemos. Aunque mucha gente quiera que venga así, bravo y dando vara, ¿no? En amor, en amor. Y los que podemos entender ese amor lo recibimos. Habrá otros que estarán esperando garrote o que el mar se suba o que tiemble la tierra. Pero vino en amor. Versículos 33 y 34. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. De que este es el Hijo de Dios. Aquí está Juan narrando un hecho, ¿cierto? Y ya vamos a saber por qué. Porque es que Juan el Bautista está ahí, pero este Juan también. Ya vamos a ver. Versículo 35, 36 y 37. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y ahí está. Aquí comienza Jesús a reclutar sus discípulos. Pero ojo que ya Juan, recuerde que prácticamente todos los discípulos de Juan pasan a ser discípulos de Cristo, porque Juan, lo leímos en el capítulo 3, 29 de Juan, ¿cierto? Que dice: yo menguo, él crece y yo menguo. Juan fue menguando, apartándose y dejando a aquellos corazones que él había preparado para que recibiesen a Cristo. Ya aquí 2 de sus discípulos le siguen. Juan, precisamente. ¿Por qué? Porque eran discípulos. Ahí van a decir quiénes son, ¿no? Le siguen, ahí mismo, siguieron a Jesús. Cuando les presentó Juan el Bautista a Jesús. Versículo 38, 39 y 40. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Quiere decir que uno de estos que empezó a seguir a Jesús y que ya estaba con Juan era Andrés. Y ese Andrés era el hermano de Pedro. Era el hermano de Pedro. Hasta nuestros días, ¿no? Somos discípulos de Cristo porque nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro vecino está siguiendo a Jesús y nos presentó a Jesús. Ahora verá. Y dice versículo 41 y 42. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás,
tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Se dice que en la traducción Simón significa paja y Cefas o Pedro significa piedra. ¿Sí o no? Piedra. Eso tiene mucho significado porque en realidad la vida de nosotros cambia antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Estos hombres no volvieron a ser los mismos después que conocieron a Jesús, ¿cierto? No volvieron a ser los mismos. Jesús ya empieza a llamar a sus discípulos, aquellos que ya leímos en el 21, que les delegó el Evangelio y por los cuales hoy conocemos a Jesús. Versículo 43, 44 y 45. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y empieza a reclutar discípulos, ¿no? Porque ese es el fenómeno del discipulado. Y hasta nuestros días, hasta poder decir hoy en día que Corea del Sur, el 60% de la población es cristiana. Oyeron hablar de Jesús y hay de las iglesias más grandes del mundo en este momento, están en Corea del Sur. El evangelio se ha extendido a todas partes, a todo lugar. Hay iglesias cristianas en Dubái, dirigidas por pastores de la India. Por pastores de la India. En el África, en todo lugar. Países enteros que hoy tienen la cruz en sus banderas. Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Inglaterra, Suiza. Porque el evangelio se fue extendiendo por todos estos instrumentos maravillosos de Dios. Natanael a Pedro, Pedro a Felipe, Felipe, ¿cierto? Invitó al otro y ven, ven, ven. Y Jesús, sígueme. La misma invitación a nosotros. ¿Crees en Cristo? Síguele. Síguele. Síguele en serio. Con Jesús no es que vienes a una reunión, lo aceptas y te vas. No. Síguele. ¿Quiénes alcanzan a conocer la plenitud? Quienes siguen a Jesús. Quienes quieren más. Quienes desean más. Quienes no se quedan en un cuarto ni en la mitad del camino. Síguele. Apasionate por Cristo. Apasionate por Él. Conócele. Enamórate de Jesús. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Versículo 46, 47 y 48. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¿Sí o no? ¿Haz que de Medellín puede salir algo bueno, esos paisas como son? Pues venga a ver. Pero si habrá cristianos en el África, venga a ver. Yo no creo que en China haya cristianos, pues vaya a ver y verá, ¿cierto? Que sí los hay. Se calcula que son más de 100 millones hoy. Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. El Señor te está viendo siempre. El Señor te está viendo siempre. Él ha puesto sus ojos en ti, ¿verdad? Tú crees que no, pero te ha visto y te está llamando. Versículo 49, 50 y 51 para concluir este capítulo 1. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eran los inicios de los discípulos, el impacto de sus corazones, y Jesús les dice: prepárense porque son 3 años. Bueno, no le dice los años, pero le dice que lo que sigue es una cosa increíble. Hemos paseado hermosamente por Juan y viendo cada cosa de Jesús y cada encuentro de Jesús y cada milagro de Jesús y cada palabra de Jesús. Efectivamente, todo lo que ellos vieron. Qué bueno que hayamos disfrutado de Juan. Y en ese versículo 11 y 12 que dice: mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo lo voy a invitar a que, como uno de sus discípulos, y si no lo eres, des ese paso al frente, como Natanael, Felipe, Simón Pedro, Andrés, Juan, puedan decir: aquí estoy, Señor. Quiero conocerte. Quiero ver tu vida. Quiero que me sanes, que me salves. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga. Acepte a Jesús, invítelo, recíbalo, porque Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios cuando usted le recibe. Señor Jesús, te recibo en mi vida. Abro las puertas de mi corazón y te pido que entres a mí y hagas de mí la persona que tú quieres que sea. Quiero conocerte y comenzar este viaje de Andrés y Natanael y Pedro y Juan y todos ellos. Quiero disfrutar de tu amor y de la vida eterna. Quiero conocer tu amor y enamorarme más de ti. Envía al Espíritu Santo que me toque y que me llene. Gracias por morir en la cruz por mis pecados, por perdonarme y sanarme. Amén. Vamos a orar, pero les dije que íbamos a celebrar la Santa Cena. Aquí voy a estar con mi estimado amigo Luis Esteban. También es pastor de la iglesia, está empezando. Él dice que no es pastor todavía porque le falta la barriga, y es cierto, eso lo da el tiempo, pero él va en el camino. Vamos a orar por la cena que está acá, y usted ora ya en su casa y le entregamos al Señor. Dice el Señor en la Escritura, 1 Corintios 11:23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar por la cena después de leer la Escritura. Y vamos a entregarle al Señor. Tome allá la copa, lo que usted tiene en su casa, el pan en su casa, en su hogar. Padre, bendice este pan que representa tu cuerpo molido en la cruz por nuestros pecados, como dice Isaías 53. Por tus heridas y por tus llagas fuimos nosotros curados y sanados. Tú nos has liberado de la esclavitud del pecado y de la maldad. Bendice este fruto de la vid que representa tu sangre derramada en la cruz. Para redimirnos de la esclavitud de las tinieblas, el demonio no tiene autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, nuestro espíritu o nuestra alma. Ni sobre ninguna de las cosas que Dios nos ha dado,
ni sobre nuestras finanzas, ni familia. Somos libres del infierno y del demonio y de su maldad. Tú has muerto en la cruz y resucitado para darnos vida a nosotros, y eso celebramos con gozo esta mañana. Que vives, que reinas, que te fuiste a preparar lugar y que vendrás por nosotros. Hoy terminamos este Juan deleitándonos en tu obra de la cruz. Gracias. Muchas gracias, Señor. Vamos a tomar la cena. Padre, gracias por perdonar nuestros pecados, por sanar nuestras vidas y por amarnos tanto. Amén. Jóvenes, que el Señor les bendiga muchísimo. Mañana tenemos experiencia en el monte, mañana lunes. Gracias, Luis Esteban. Él es el que hace las grabaciones y todas las cosas, ¿no? Así que nos acompaña mucho. Chao, chao, Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y la semana entrante comenzamos, ahí les dejo el libro de Romanos. Comenzamos desde el capítulo 1, 16 capítulos emocionantes de Romanos. Chao, chao.